Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este domingo 22 de junio ya, casi finales de junio. Ayer me puse a borrar algunos videos y agregar otros videos nuevos en YouTube, a ordenar más bien los videos. La página no va a desaparecer, lo que pasa es que se están ordenando los videos antiguos porque ya tenía más o menos en YouTube como 150, 160 videos. De los pocos suscriptores que tengo, pues se me fue uno. No pasa nada, se pueden ir más los que quieran, se pueden ir, pueden llegar, no me afecta, no me incomoda. De hecho, me da hasta risa, pero qué bueno, digo, todos somos libres de agregar o no agregar suscripciones. Y no sé por qué se fue, a lo mejor era un voto, no sé, no tengo idea quién está suscrito a mi canal, pero bueno, pocos pero fieles, pocos pero buenos es lo que me importa. Y ayer subí un video de Egipto desde la oficina y hubo como 100 views en menos de 3 horas, quién sabe por qué. Yo creo que estaba fallando YouTube, no sé, porque nunca había tenido tantos views en 3 horas. Es un video antiguo que grabé desde la oficina sobre los papiros de Egipto. Hoy y mañana, estos días, estaré subiendo más contenido. O sea, ya es contenido, digamos, igual, pero estoy tratando de mejorar la velocidad, la calidad y todo de la imagen. Después voy a ver si puedo procesar la imagen para YouTube también, que procesan como tienen YouTube los videos, a veces como que se cortan o los cortan o no digo que los censuran, pero sí me ha tocado ver que de repente cuando hablo de algo se corta, de algo importante se corta casualmente, no sé si es el internet o es YouTube o es alguien ahí que le mueve, pero bueno, entonces dije no, voy a arreglar los videos y ordenar, y ahorita llevamos 15, 14 videos, prefiero que estén más ordenados por antigüedad, por tema, que así iré subiendo nuevos y todo. El día de hoy haré varios fragmentos de video de análisis de lo que presupongo que es, hipotetizaré, haré hipótesis nulas y de trabajo de lo que está pasando en Estados Unidos, en Rusia, por qué escala la guerra, no escala la guerra que está sucediendo. Y haré mi propio análisis, obviamente, ¿no? Está basado en otros análisis de CNN, de Fox News, está basado en algo de Instagram, de El Economist, de ciertas fuentes que he visto. Pero hay que tener mucho cuidado también cuando hay guerra, porque generalmente cuando hablamos de países poderosos o superpoderosos, pues no te van a andar avisando qué van a hacer mañana. No avisan los países qué van a hacer ni qué van a soltar. Obviamente no le van a andar avisando al enemigo qué van a andar haciendo. Ya lo que tenemos de información, digamos, ya es pasada y ah, esa información a veces tiene filtros, interpretaciones, no es 100% objetivo. Ya cada analista o cada persona, académico o no académico, le dará sus interpretaciones, que es, digamos, la esencia. Lo importante de la interpretación es lo que uno percibe también en ciertas actitudes de los países también. No puedes ser 100% objetivo sin casarte con un medio de comunicación y ser fiel a ese medio de comunicación. Hay medios de comunicación que yo he visto que pasan muchas noticias fake, falsas, luego me doy cuenta. Y están del otro lado del mundo. No, no les confío. Dicen que ya tienen la vacuna del SIDA, del cáncer, es puras mentiras, por decir. Entonces tampoco se les puede confiar cierta información de bombas. Son muy tendenciosos. Los, Ciertos medios, no todos, hay muchos que son imparciales, no tienen favoritismos, pero hay otros que como que son muy tendenciosos hacia una visión. No está mal ser tendencioso, pero lo importante es captar esa tendencia también. Uno puede ser tendencioso también, uno puede estar a favor o en contra de un país, no pasa nada, o de un régimen, y creo que es bueno tener su opinión formada de otras opiniones válidas también, no de chismes y rumores. El chisme y rumor exagera las cosas o minimiza las cosas,
Y la información objetiva, pues ahí tienes el objeto, tienes el hecho, tienes el dato histórico, tienes la prensa, lo comunicado y todo. Pero también son tendenciosos muchas veces en la prensa y a veces en contra, a favor de la política. Juega mucho el dinero y la política en la guerra también. Entonces, ser por ciento objetivo en la guerra es bien difícil, es bien complicado cuando uno también tiene sus, digamos, sus preferencias de países o que se imagina que un país tiene la justicia y el otro no está haciendo la justicia. O sea, aquí lo importante es que cada usuario, que cada persona tenga su opinión formada en otras opiniones y tenga una visión, un espectro más amplio del mundo también, como debe ser. No tenemos la verdad absoluta, pero tampoco tenemos puras mentiras. O sea, algo de lo que se comenta debe tener algo de realidad o de verdad. Entonces, estuve estos días que no subí nada a video. Ahorita ya estamos con lo de graduaciones y con los exámenes finales y todo. Todavía tenemos junta en julio. Pero bueno, estuve haciendo ahorita anoté algunas ideas que se me vinieron a la mente de lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando con Estados Unidos, Rusia, Irán sobre todo. Históricamente hay que entender, en este libro estoy dando la referencia sobre Stalin, que lo manejo mucho sobre la guerra mundial. Lo consiguen en Amazon y en otras librerías. Aquí habla sobre Irán. Irán y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial prácticamente dependía una de la otra. Y lo que querían era estar aliado hacia del sur con Inglaterra contra la Unión Soviética antes de 1991 también. Y relacionan mucho a Irán con Afganistán también, que el autor me daba mucho la atención. Afganistán de ahí se basan muchas cosas, pero no necesariamente lo dicen o lo publican. Hay que entender varias cosas aquí. Con Harvard y quién habla con ciertas universidades, pero puede ser que sea, o sea, hayan hecho esto para distraer de Estados Unidos no tiene desfiles militares. México los tiene, porque tiene un régimen socialista con Lázaro Cárdenas. Excepcional, los militares son perfectos, en cada paso que dan está medido con cinta de medir, o sea, ellos
sabemos que es el centro o frontera entre Europa y Asia, le quiere nominar al Premio Nobel de la Paz. Me da mucho hindú militar, ¿no? Se veían las filas así, pues como en zigzag. Pero a la hora del desfile, pues sí se ven así como que no muy parejitos. Todavía los de Irak. Entonces, eh, Trump, como es conservador, es el que cree que no existe un ella, existe un él, un ella. Del partido contrario a Trump, es porque no pidió como permiso al Senado de Estados Unidos o pues sí, a los diputados o senadores de Estados Unidos, o sea, del dinero para atacar a Irán, porque no pidió permiso. Bueno, para mí fue una situación de emergencia que a lo mejor sí tuvo, él tiene que tener asesores militares, obviamente, y esta situación de emergencia se vio en el G7. En el G7 que fue en Ottawa, en Canadá, o cerca de Calgary, Canadá, donde México fue invitado, curiosamente, porque ahí están los países más ricos del mundo o más poderosos del mundo, incluyen a México. En el momento que iba a hablar con México, parece que Donald Trump, parece o dicen que Donald Trump pues, se va a un búnker o se va a una sala de juntas o él pide una sala de juntas, así como en emergencia. Él va a negar eso, obviamente él diría que no pasó nada, que no tiene nada que ver con Irán, obviamente no va a andar adelantando planes de lo que va a hacer Estados Unidos, porque el que se adelanta pues pierde. Si tú le dices plan al enemigo, pues obviamente estás perdiendo recursos, dinero y prestigio y popularidad. Me llamó la atención que Bill Clinton saca en X, en la plataforma X, que por cierto ya cambié la cuenta también, la cuenta que tenía ya se canceló, no me la reiniciaron, la pagué, pero no me la verificaron, no sé qué pasó. Tuve que abrir otra cuenta en X, apenas la están verificando, esta que tengo ahorita lleva 20 posts o 30 posts apenas, la otra ya tiene más antigüedad. Y subí un video de Bill Clinton de 1 minuto o 2 diciendo por qué quiere, por qué quiere Netanyahu, el presidente de Israel, la guerra. Y dice Clinton, que es muy buen analista, fue buen presidente con sus cosas buenas y malas, obviamente, como todos.
que quiere la guerra para mantener el poder, según él, según Clinton. Bueno, Estados Unidos tenemos que entender que es un país que históricamente quiere imponer lo que ellos consideran la democracia en todos los países. Lo hizo en Irak. Actualmente Irak es tierra de Estados Unidos de cierta manera por los petróleos, por el gas, que aquí tiene también que ver en esta invasión de, no sé si llamarle de Irán a Estados Unidos o de Estados Unidos a Irán, porque aquí también entra una pregunta. ¿Está siendo Estados Unidos o Trump manejado por Rusia o no manejado por Rusia? ¿Por qué pregunto esto? Porque Rusia ya había tenido problemas con la situación del petróleo, la situación del gas. Rusia abastece como un 80% o abastecía un 70-80% del gas, que es bastante caro, a Europa. Cuando llega la guerra de Ucrania, que la apoya mucho Biden, y que cuando está Biden, al menos en lo que yo tengo de información, a Biden no le cuestionan no sé si le cuestionan a los republicanos o demócratas, que por qué él firma muchos cheques a Zelensky, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, Trump da la orden de invadir, o sea, de atacar supuestamente 3 plantas nucleares como lo tiene Ucrania, plantas nucleares de Irán, y en Estados Unidos hay inconformidad de varios políticos porque dicen, no nos pidió permiso. Bueno, es que en una guerra no vas a pedirle permiso a todos, o sea, no tienes tiempo de pedir permiso, tienes que actuar ahorita. Si no actúas ahorita, pues te matan a la gente. No, de hecho, el comandante supremo no tiene que pedir permiso a nadie, es el presidente de Estados Unidos. Pero me llama la atención que esta misma gente, los republicanos y demócratas, hasta donde yo sé, no le pedía permiso Biden para dar dinero a Ucrania. Dieron muchísimos billones de dólares. Las guerras hoy en día, antiguamente las guerras se cotizaban, por decir, las guerras con las Malvinas en Argentina, las guerras con España, las guerras Rusia, Inglaterra le abastecía a Alemania en la época de la Guerra Mundial. Las guerras de México se cotizaban en plata, se cotizaban en bronce, en oro, en metales. Tú me das soldados, yo te doy oro. Tú me das bronce, yo te doy comida. O sea, era un trueque. Hoy en día las guerras mundiales se cotizan hasta, yo diría, bueno, suena un poco absurdo, pero hasta están en la casa de bolsa. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas metidas en las guerras. Les conviene el negocio, obviamente es un negocio redondo. Y las guerras hoy en día se cotizan en billones de dólares, billones, no trillones. Y las deudas de países como Estados Unidos tiene deuda, como China tiene mucha deuda, Japón tiene mucha deuda, se cotizan en trillones de dólares. Hubo una época donde Japón dijo, creo que en el 80 o 90, más o menos año 80, 90, donde Japón dijo, ya no podemos usar el yen, la moneda de Japón, vamos a meter la deuda en dólar mejor, nos va mejor en esa época. Entonces, todos han dolarizado. Es un problema la guerra, la dolarización, donde en la pandemia China, Xi Jinping y su partido, el único partido que le hace caso y el único partido que tienen, porque no hay esa libertad democrática, aunque tengan muy bonitos carros, eso no tiene nada que ver. Xi Jinping quería yuanizar a México, querían venir aquí a yuanizar, querían yuanizar a Estados Unidos, cosa que yo lo veía casi imposible. Estados Unidos obviamente no se va a dejar yuanizar, ellos quieren dolarizar, vender su dólar, comprar el dólar. ¿Y cómo lo compras y vendes? Pues vendiendo armamento, haciendo invasiones, haciendo batallas, justificando la guerra, dando trabajo a los militares. Pues así se dolariza y yuaniza. Entonces, sí me llama la atención que Donald Trump ahora hizo el desfile militar del 250 aniversario en su cumpleaños, y era una manera, ya creo que Trump avisaba lo de Irán, era una manera de avisar una guerra, una pequeña guerra o invasión a otro país. ¿Cómo provocas a un país? Pues enseñándole todo lo que tienes, ¿verdad? O sea, provocándole. De cierta manera, pues sí. Lo hace China, lo hace la India, lo hace Rusia. México lo ha hecho, nada más que México sí ha sido literalmente, yo creo que es de los países más pacíficos
México es pacífico a nivel mundial, no se ha metido en guerras, invasiones y batallas, casi no tiene ninguna. O sea, históricamente, pues sí, la de los franceses, la del 5 de mayo, tiene las guerras, invasiones contra Texas, internas, cosas interiores entre mexicanos, pero no tenemos guerras hacia afuera. Por eso también la guerra de México, o sea, la postura de México es también súper complicada. Si debemos de ser neutrales con Rusia, con China, con Irán, con Irak, con Arabia, o tomamos un lado, o México es neutral o es, digamos, tibio. Entonces, seguramente Estados Unidos ha pedido la ayuda de México. Si la ha tenido, los militares han ido a Estados Unidos de repente, ayudan allá como han ayudado acá en muchas cosas, pero no tiene, México no tiene ese expertise o ese negocio militar, ¿no? Por eso hacen aeropuertos, se ponen a construir, a hacer cosas para la población, ayudar a la población, cuando en realidad parte del trabajo de los militares es construir, pero también parte de los trabajos de militares obviamente es defender la nación. Los marinos, tenemos muy buenos marinos en México que protegen los litorales, los aires, los aviones. Si se fijan, casi no ha habido terrorismo en aviones en México. No hay terrorismo en México en aviones, en Estados Unidos sí. Hay mucho que les han provocado países supuestamente árabes extremistas musulmanes. No todo árabe, no todo musulmán es extremista, hay que aclarar eso, hay que decirlo bien. Cuando sale un grupo islámico radical, a mí me molesta mucho esa palabra, que digan es islámico radical, porque no todos los islámicos son radicales, hay islámicos buenos, es la segunda religión más grande del mundo, el cristianismo, el islam, o si lo quieren poner primero el islam y luego el cristianismo, son más de 1.000 millones de ciudadanos que no hacen daño, que no hacen el mal. Y todo esto tiene que ver con la cultura, las creencias, la historia, todo eso, el pasado y todo. Donald Trump como que alguien lo presionó, esa es mi pregunta, si Rusia está detrás de todo esto, no aparece Rusia obviamente. Si Rusia, aunque se ha declarado a favor de Irán, obviamente Irán está a favor de los países que consideramos de izquierda o de ultraizquierda como Venezuela. Irán es hermano, como Corea del Norte es hermano de China actualmente, no son amigos, son hermanos. Venezuela es hermano de Irán. Muchas de las armas que dicen que vienen de Estados Unidos o de México, pues en realidad son de Venezuela, vía Irán y vía Rusia. Entonces a veces se da este conflicto, esta situación de que el enemigo le vende al enemigo armas y luego entre ellos pues se matan con las mismas armas que les vendieron. O sea, hay una parte muy capitalista, hay una parte muy de vender y comprar armas. Generalmente lo van a hacer en la moneda que van a ganar más valor, obviamente, y van a importar. Venezuela es hermano de Irán. De hecho, hay iraníes en México buenos y bueno. Estados Unidos históricamente derroca a Saddam Hussein cuando fue lo de... Hay varios documentales y películas. Cuando fue lo del atentado de las Torres Gemelas en New York, en Nueva York, que no las vuelven a reconstruir, ponen ahí un museo, inclusive me llama la atención porque en el museo ponen las fotos de los terroristas, que eran menos de 12 o 13 terroristas que hicieron todo el atentado en el avión ese o en los aviones, que algunos dicen que eran drones. Hay un video de un supuesto avión que es un dron, parece avión que no tiene tripulación, pero hay evidencia que sí va gente, el FBI checa. Supuestamente el FBI checa o revisa las comunicaciones de los aviones, se hacen documentales, se hacen libros y todo. Y entonces algunos dicen, como siempre va a haber teorías de conspiración, que es el mismo Estados Unidos el que produjo eso, porque supuestamente hay un video, hay un libro que creo que no sé si lo censuraron o no. Hay un libro donde ven supuestamente una troca blanca antes del 11 de septiembre y supuestamente, esa troca pone explosivos en una de las Torres Gemelas. Algo muy delicado de acusar al gobierno de Estados Unidos. Yo no me iría tanto a acusar al gobierno de Estados Unidos de Bush,
petrolero, comerciante, creo que buen presidente, el papá también presidente, no pasó nada cuando el papá estaba, un administrador capaz de la élite, o sea, de buena posición económica, de buenos estudios, no tiene necesidad de hacer eso. Ahí empiezan las teorías de conspiración, ¿no? ¿Quién saca esas teorías de conspiración? Pues obviamente muchas veces los que no les conviene que sepan la verdad, evidentemente. Entonces luego se hace la investigación del 11 de septiembre y se llega a la conclusión que son los fanáticos de Medio Oriente. ¿Y quién está ahí? Pues está metido Saddam Hussein, que supuestamente estudió en Estados Unidos también ingeniería. Van y lo persiguen en las cuevas, van y lo tratan de arrestar, matar. Y en el momento en que van y lo arrestan, tienen cámara los soldados y pues tratan de entender por qué el terrorismo, ¿no? Que era supuestamente el terrorismo. Al terrorismo al terrorismo lo vinculan mucho a veces con las guerrillas, obviamente, y las guerrillas las vinculan mucho siempre con la izquierda. ¿Por qué con la izquierda? Porque son antiempresas, anticapitalistas, supuestamente no quieren que Estados Unidos gane más dinero, supuestamente deshumanizan porque hay mucho dinero, supuestamente Estados Unidos es el imperialista, lo que decía Castro, que era como si quieren ir al infierno, ¿verdad? Estamos muy cerca de Dios, pero también muy cerca del infierno. A Estados Unidos le han echado mucho por el poderío que ha tenido, por la soberbia muchas veces también que Estados Unidos tiene. En la Revolución Mexicana, por ejemplo, a Carranza, Estados Unidos, el presidente Wilson le ofrece 5,000 millones de dólares para que dejar que las tropas de Estados Unidos entraran a México. Y algunos dicen que Carranza, ya esa historia no me la sé, pero dicen que Carranza lo acepta, ¿verdad? Acepta el dinero. Entonces ahí está entre corrupción o corrupción, dinero, poder. Desde hace muchos años Estados Unidos tiene esa tendencia del capitalismo, del dinero, de te compro, te rento, inclusive pues dicen que México pierde territorio por porque se lo vendimos, ¿no? Decían que nuestros soldados eran muy débiles, no les daban de comer, están muy flaquitos, muy debiluchos, y los americanos, pues acá, tipo europeos fuertes, pues nos ganan. Hay muchas tendencias de todo eso, bueno. Entonces, resulta que después del 11 de septiembre empieza esta situación del terrorismo, empieza esta situación antiterrorista, esta situación del exceso, que siempre lo critiqué en Estados Unidos. A mí me tocó ir después del 11 de septiembre varias veces a Denver, a Colorado, a Houston en avión, y era excesivo, o sigue siendo excesivo, creo yo, la seguridad de los aeropuertos. Es una cosa impresionante, ¿no? Cualquier persona que iba con maletas la tocaban, la checaban de todo. O sea, todos los que íbamos en un avión, ahora resulta que somos los sospechosos de terrorismo. Pues cuando los terroristas no les hacían nada, se les escaparon. Entonces, después de todo eso, que obviamente eso lo hacen para justificar muchas partidas del gobierno de Estados Unidos, para cuidar los ciudadanos, supuestamente cuidar, yo estoy de acuerdo en revisar mochilas, en revisar a la gente, pero tampoco al extremo de dejar a un señor que va en silla de ruedas y decirle que se levante cuando no se puede levantar, cosas súper extremas, pensando que tiene una bomba ahí en su silla. O sea, ya es mucha película, yo creo, la que ve, no sé. Entonces, después de todo eso se vinculó mucho. Irak ya le iba perteneciendo de cierta manera a Estados Unidos, se hablaba inglés. Ya habían derrocado a Saddam Hussein, decían que Saddam Hussein tenía dobles, o sea, tenía gente igual que él. Lo sacan de una supuesta búnker de barba, todo empolvado, las autoridades americanas, o sea, los soldados de Estados Unidos, tratan de imponer votaciones, tratan de imponer la democracia, no les da resultado. Yo siempre he dicho que la democracia no se puede imponer, no la puedes obligar en ningún país, no se puede imponer. Puedes imponer restricción, puedes imponer seguridad, pero no puedes imponer la voluntad del pueblo. O sea, si el pueblo no quiere votar, pues es lo que pasó aquí en México. Si no quiere votar, pues no votamos y se acabó el asunto.
México es el único país actualmente donde 11 millones de habitantes es la mayoría de la gente, porque si no fuéramos la mayoría de la gente, 11 millones de habitantes, pues no estuvieran las votaciones ahorita en el Poder Judicial, pero bueno, ese también somos el único país que 11 millones representa todo el país, ahora resulta, pero bueno. Entonces, en Irak se habla inglés. Irak se metió mucho a Estados Unidos a trató de imponer su presidente. Saddam Hussein era obviamente un muy codicioso personaje, al grado que narran los documentales, su hija se escapa con el esposo y el presidente Saddam Hussein lo manda a buscar al esposo y lo manda a arrestar o matar para que le regresaran a su hija. Es todo un caos ahí, ¿no? De dinero, de poder, de opulencia. Y ahí entra también Assad y todas estas familias que se enriquecieron, ¿no? Los que están a favor de la izquierda obviamente no van a criticar eso, ni van a criticar la hambruna de Venezuela actual, donde la gente gana $1 o menos de $1 al mes. Eso no lo critican. Van a criticar nada más lo que les conviene. Por eso comento, es muy tendencioso la guerra. La guerra no es solamente contra otro país, es un bloque de países que muchas veces no dan la cara, pero sí ponen el dinero y sí financian el dinero. Es como si yo pago una guerra, pero nadie se imagina que fui yo. Y hay maneras de rastrear el dinero a través de los bancos. Generalmente, curiosamente, son bancos suizos los que, no son los bancos los que financian la guerra, sino depositan dinero en bancos suizos y de ahí se va a guerrillas y a guerras y generalmente son de izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque no están a favor de los regímenes capitalistas, no quieren que haya empresas, no quieren que la gente salga adelante, siempre están poniendo obstrucciones en la ley, siempre quieren que la gente gane menos para que como que el pueblo no se rebele. Esa idea de la que traía Fidel Castro de estamos en la revolución todavía. Oye, compadre, pasaron 50 años y todavía estás en la revolución. O sea, la revolución es también dar trabajos. La revolución es ayudar a la gente, si no, ¿para qué eres presidente? Entonces se hacen dictadores, decía Platón, y posiblemente decía Platón o Aristóteles. Supuestamente Platón nunca escribió, o Aristóteles, que Aristóteles sí escribió muchas cosas de la democracia, que la democracia era muy peligrosa. El concepto que ellos tenían de democracia, de que el pueblo elegía, era muy peligrosa porque se quedaba en una dictadura. No decían dictadura, se quedaban en una autocracia, en un poder de una sola persona. Y eso es lo que ha pasado. La dictadura es un resultado, como le pasó a Hitler, que no saben manejar el poder, la fama, tienen mucha fama, mucho poder. Hace tiempo estaba hablando y un alumno me dice, pero Alemania era muy poderosa en la Guerra Mundial. Le dije, no, no era Alemania la poderosa, que era muy pequeña. Generalmente los países más pequeños no son poderosos. Ucrania no puede ser poderosa porque no tiene más extensión de tierra que Rusia, no puede ser poderosa. Si Putin estuviera en Ucrania no sería poderoso, aunque Putin tiene mucha experiencia en la KGB con los militares y todo, porque el poder te lo da el terreno, el poder te lo da el espacio físico, porque ahí es donde invades, ahí es donde tienes la capacidad para guardar militares, para guardar comida, eso te lo da el poder, el espacio. Entonces un alumno decía que Alemania era poderosa, eso es lo que aparentaba en la Guerra Mundial, pero Alemania, por ejemplo, se quedó muy aislada. Alemania empezó a necesitar dinero y recursos de Gran Bretaña, le pedía a los españoles dinero, le pedía a los españoles recursos, no se lo mandaban los españoles. España es un caso muy complicado y muy interesante de analizar en el socialismo, en el bolchevique ruso, en el malchevique, también existe una corriente que se llama malchevique ruso, y en todas estas teorías o corrientes que han invadido, digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quién era poderoso? Pues Hitler, porque le hacía el teatro, le hacía la expresión así, él era el dueño del mundo, del universo, llamaba la atención, le sacaban fotos, había estampitas de Hitler. Hitler fue de los primeros presidentes que vendía su imagen y él recibía dinero, era súper mentiroso, era súper ratero,
con sus aliados militares, robaban a todos los judíos, le robaban a todos los que podían, le robaban. No era esta persona moral, ética, buena, que busca la paz y la justicia universal. No, 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 no. En la guerra, cada quien como pueda sobrevive, es la verdad. Entonces, me llama mucho la atención, voy a ver si escribo después voy a escribir un libro, un artículo, porque Adolfo Hitler, ahorita regreso al tema de Trump, Adolfo Hitler y Pancho Villa tienen algo en común. Pancho Villa odiaba la pobreza, lo dice a través de una entrevista con Fraser, que era un reportero americano que le hace una entrevista, y esa entrevista está en unos libros que compré, me trajeron de Chihuahua, y a él le llaman bandolero, y a él le llaman esto, y él muy inteligentemente, Pancho Villa, le dice al entrevistador: y si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿No robaría usted? ¿No le ayudaría a la gente pobre? Porque ya tenemos muchos adinerados, gente que tiene mucho dinero y no necesita más. O sea, él defendía su verdad, por así decirlo. Pero me da mucho la atención que hay un paralelismo entre Hitler y Pancho Villa. Hitler, en el Mein Kampf, que significa mi lucha es un libro pues interesante, ya lo he leído aquí en video, no todo, pero una parte, peligroso porque habla de las ideologías. Hitler fue albañil, fue carpintero, fue arrestado, fue soldado, lo metieron a la cárcel, era mañoso, no ganó las elecciones como se piensa, ganó menos del 40% de las votaciones, que es lo que decía ahorita: la democracia lleva generalmente a la dictadura. No hay dictadura sin democracia, como en el caso de Venezuela. En el caso de Rusia, hay ahorita dictadura. Putin tiene 12, 13 años. La gente que está a favor de Putin no va a aceptar que es un dictador. Evidentemente, no te van a decir toda la verdad. No te van a decir que Xi Jinping, yo puedo admirar mucho a China y admiro mucho los carros chinos como los coreanos, pero no dicen la verdad. Xi Jinping es un dictador, no tiene partido político. Y ese es el riesgo en el que va a quedar México. No, no hay oposición, no hay partidos políticos, hacen lo que quieran, se saltan la Constitución, ya ni hay Constitución, pero bueno, una Suprema Corte de Justicia que no tiene ni título, uno de los jueces supuestamente no tiene ni título, o sea, el riesgo en el que estamos, pero bueno, histórico. Entonces, aquí llevamos a la democracia, lleva al poder de una sola persona. Esa persona no piensa en los demás, no piensa en el bienestar de su gente, no le interesa su bienestar. Y Hitler en Mein Kampf, él era pobre, él era bastante racista contra los judíos. En Mein Kampf él narra cómo él tiene mucha duda de los judíos si son buenos o malos. Es un problema que tiene Trump también de migración. A los judíos los quiere encerrar porque considera que son ilegales o indocumentados, como lo hace Hitler, como lo hace Trump. Nada más que Trump los deporta, Hitler no los deportaba, los mantenía en los campos nazis de concentración, como el campo de Auschwitz, que son campos muy grandes, son bosques, son forestas muy grandes, con perros, con guardias todo el día, toda la noche, y que si había guardias. Hay cosas muy interesantes en la época de Hitler, porque había guardias que se tocaban el corazón, que los dejaban salir, que no hacían el mal, que eran cristianos, católicos, que seguían a Dios, y no hacían lo que decía Hitler. Hitler se hizo un dios. O sea, Hitler se hizo para muchos, un máximo líder, ¿no? Como Kim Jong en Corea del Norte. Kim Jong manda, y esto lo sabemos a través de Corea del Sur, que tiene muchos espías, manda a matar a su propio tío, porque dicen que en una junta les prohíbe fumar, o les prohíbe, creo que, tomar cerveza o fumar. Y al tío de Kim Jong, el propio tío de Kim Jong, lo mata Kim Jong. Y uno puede decir, bueno, como esta gente pierde noción del poder, sí, porque el poder es todo, o sea, se olvidan hasta de su familia. Y el que está apoyando, por ejemplo, la dictadura de Kim Jong actualmente, que es China, que lo apoya mucho, pues lo va a negar, va a decir: no, esos son mentiras de los medios anticomunistas y antisocialistas. No te van a dar el dato correcto, te van a ocultar todo para justificar sus desgracias, ¿verdad? O sus errores, o sus cosas, sus ideas que se le ocurren.
Entonces, el poder es muy peligroso porque puede llegar hasta matar a la misma familia. Kim Jong mata, y esto lo sabemos a través de diarios de Corea del Sur, mata a su propio tío, lo mete, aquí en México diríamos nepotismo, mete un familiar a una rueda de, no sé, política. Parece que Kim Jong le dice a sus sublevados o empleados, les dice, está prohibido aquí fumar. Parece ser que el tío saca una cajetilla de cigarros, no sé si se la dieron, la compró, no sé cómo la compró, si ahí no venden ni cigarros en Corea, no entiendo cómo venden, ahí no venden nada, son lugares vacíos, nada más para aparentar que venden, pero no es cierto, no venden nada. Y parece que fumó el tío y lo meten con unos perros y lo mata. El propio Kim Jong mata a su tío. Entonces, esos son los estragos de la autoridad del poder, el problema que pasa cuando no controlan, cuando no humanizan, cuando no les sirve para ayudar a los demás. Entre ellos mismos se van acabando, ¿no? Entre ellos mismos se van cometiendo tropelías y todo. A Hitler le pasó también, un grupo de soldados atacó la casa de los tíos, no sé si tíos maternos o paternos en Alemania de Hitler. Recordemos que Hitler técnicamente no era alemán, era austriaco, él había nacido en Austria. Creo que se nacionalizó, creo que tenía 3 nacionalidades, se nacionalizó alemán. Y de repente un grupo de soldados pues empezó a atacar siniestramente a todas las casas y pues entre esas casas estaban sus parientes, sus tíos. O sea, el poder y el dinero, todo lo que da. O sea, ¿a qué grado les gusta el poder que matan a su propia gente? Así están. Entonces, de la democracia pasa a una autocracia, una dictadura, que es lo que decía Aristóteles o los grandes griegos, clásicos griegos, que era muy peligroso el poder. Por eso luego Montesquieu, Lafayette, Kant, el mismo Kant, que fue un gran pensador alemán, cristiano, católico, dicen que es importantísimo dividir al pueblo o dividir más bien el gobierno en las instancias como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, dividir en 3 partes, ¿no? Cosa que aquí ya parece que se dividió, no se dividió y está todo revuelto. Donde hay una Cámara de Senadores y Gobierno, que hay una defensa de la ley, donde hay un presidente, un gobernante, un alcalde, alcaldesa o lo que sea, y donde hay un poder judicial, los magistrados. Son, digamos, poderes en 3 niveles. Eso es importante. Ahora, ¿qué está pasando con Trump? Trump tampoco le está haciendo caso. Es un poco lo que pasa aquí con ciertos partidos. No le está haciendo caso a los jueces. Cuando Trump, creo yo, que estaba midiendo su fuerza o la fuerza de Estados Unidos primero con la migración, dijo, primero vamos a hacerlo de la migración, ya no los vamos a poner en carpas a los migrantes salvadoreños, mexicanos, los vamos a mandar a su país, que eso implica dinero, obviamente, mandarlos en avión, inclusive niños y jóvenes arrestados, cosa que no estoy de acuerdo que arresten a un niño o un joven o que los separen de su familia. Y ahí es donde Trump empieza a demostrar al mundo, yo creo, el poder que tiene. Ahí es donde le interesa demostrar el poder que tiene, sí. ¿Qué tiene que ver la migración con la guerra? Bueno, pues que muchas veces en la guerra se necesita gente de otros países, no lo dicen mucho, pero Estados Unidos lo ha hecho. Se sabe de esas prácticas que ilegales o indocumentados, gente que tiene derechos y obligaciones, ha estado en la guerra de Estados Unidos. En la guerra de Irak había mexicanos ilegales. Había gente de otros países y eso se puede mostrar a través de las listas, de los nombres, de los apellidos. Los mismos soldados lo saben. Si México tuviera guerra, tuviéramos gente de otros países en guerra, o sea, eh, ilegales. Los gobiernos no sé cómo le hacen, pero absorben a los indocumentados a veces y los ponen a pelear, les enseñan la guerra. Se supone que no se puede hacer eso. Se supone que la ley dice, bueno, depende de la ley, porque no es lo mismo la mexicana, la americana, la salvadoreña. Se supone que la ley dice que solamente el ciudadano mayor de 18 años puede usar armas, puede estar a favor de defender a su país. O sea, ser un militar, que en Estados Unidos es un trabajo normal, es un trabajo pagado por el gobierno. El gobierno les paga por defender
a su gente, o a su nación, o a su país. ¿Qué pasa ahora? Supuestamente está el G7 en Canadá, en Ottawa. La, la Junta, terminando ciertas ponencias, invitan a México, México va, y Donald Trump quiere hablar con México. Parece que en ese momento, un poquito antes, dicen que Donald Trump convoca a una cosa de emergencia con su gente y no va a donde tiene que ir. O sea, como que le habían avisado que algo pasó, seguramente, ¿no? Y es donde empieza, yo creo que el plan, porque habían dicho primero, Donald Trump habían dicho primero a través de redes sociales, a través de noticias, que le daba a Irán, creo que 60 días, ya lo había dicho en otro video, 60 días para tomar una decisión, ¿no? Pues yo aquí dije en video, 60 días ya se hace una guerra mundial nuclear. Es demasiado tiempo que le da. Ahora, quién sabe si Irán se someta a lo que diga Trump, porque Trump, recordemos que cree mucho en la Biblia. Ha puesto, aunque no es católico, ha puesto cosas de ángeles, ha puesto cosas de la justicia divina. Él es muy creyente en la palabra de Dios. Hemos visto a Donald Trump con la pastora, si se le llama pastora mujer, donde sin miedo la pastora, hay un video donde le dice a Donald Trump, pero creo que fue en Nueva York o en Washington, no habrá sido en Nueva York, yo creo. La pastora le dice, no es bueno sacar a los migrantes. Y Donald Trump se pone como nervioso, se pone a leer y como que no le hace caso ahí. Entonces, muchas decisiones militares están basadas en la religión, en las creencias, en los prejuicios, en lo que se cree que el otro es el enemigo que va a atacar. El ataque a Irán, supuestamente, lo que han dicho en noticias, que yo no les creo tanto, es que supuestamente creía Estados Unidos que Irán estaba haciendo una bomba atómica o nuclear. A ver, eso no tiene sentido. O sea, han dicho eso de Irán prácticamente desde el 90, que está haciendo bombas atómicas o nucleares. Ahora, supongamos que está haciendo una bomba atómica o nuclear. ¿Quiere decir que la va a usar contra Estados Unidos? ¿Quiere decir que la va a usar contra Rusia? ¿Quiere decir que la va a usar mañana? Pues no quiere decir nada. O sea, es un trabajo hacer armas. No quiere decir que las vayan a usar mañana. Entonces, como que a Donald Trump le dieron supuestamente la información de la CIA, seguramente el Pentágono, que tiene oídos por todos lados. Yo siempre he dicho, el país con más espionaje en el mundo no es China. Todo el mundo dice que es China y Rusia, ¿no? Rusia tiene mucho poder, pero Rusia no, ya el espionaje de Rusia es muy antiguo. Los que tienen más tecnología es China y Estados Unidos. China le hackeaba a Estados Unidos o le sigue hackeando. Decía, creo que en el New York Times o en el Economist, decían hace como 4 o 5, no, algunos 4 años yo creo, que había empleados de gobierno de Estados Unidos que de repente estaban trabajando en la computadora, y creo que esto salió en el Economist o en el Financial Times o en todos sale la misma noticia. Pero esto ya lleva como 5 o 6 años, donde empiezan a trabajar los de gobierno en sus dependencias de gobierno, y de repente, ¿cómo sabían que los estaban hackeando? Porque tenían una impresora conectada en su red, en su oficina, y dicen que de repente les empezaban a salir caracteres chinos. Ellos no estaban imprimiendo nada en chino. Entonces, todos los países más poderosos van a tener espionaje. En México se ha hablado del espionaje, no es nada nuevo, desde Díaz Ordaz, desde el 68, desde el 60, que si Díaz Ordaz trabajaba para la CIA, hay libros de eso, que si nuestros presidentes le han dado información a los americanos, uy, eso tiene añales, o sea, esto no es de ayer, esto no es nuevo. ¿Quién sabe si sea verdad o no? Eso yo no estoy diciendo que es verdad, no sabemos si es verdad o no. Entonces, alguien de la CIA, del Pentágono, le dice seguramente a Trump, le dice, oiga Trump, está pasando algo en Irán, están haciendo una bomba. Seguramente, como Donald Trump es muy efusivo, es muy reactivo, y eso es malo para hacer guerra, porque en la guerra tienes que tener una mente muy fría para no afectar a toda la gente, ni afectarte a ti emocionalmente. Es muy pasional. Donald Trump seguramente reaccionó y dijo, no, pues vamos a atacar.
Donald Trump ya había dicho, ya había declarado que le daba a Irán 60 días para tomar una decisión. Yo me quedaba pensando, ¿cómo le va a dar 60 días? O sea, si tú haces una bomba atómica, no, pues ya en 60 días, ya en 2 días ya te acabaste el mundo con una bomba atómica o nuclear. O sea, no necesitas 60 días. Les puso como un ultimátum. Irán dijo, no nos van a condicionar. El ayatollah, que es como el presidente, el representante de Irán, ahorita estaba leyendo algunos comentarios de TikTok, pero no sé si eso es verdad, no lo sé. Honestamente no lo sé, pero lo he leído, que supuestamente el ayatollah de Irán no es muy bien recibido, que nadie lo quiere. No, yo creo que sí, mucha gente iraní se somete, está sometida, como en Inglaterra están sometidos al rey y a la reina, como en Corea del Norte están sometidos a la dinastía Kim Jong, les guste o no, están sometidos a un régimen que pues les deben todo. O sea, pues lo poco mucho que tengan de comer, pues se lo deben a ellos, a quién más, ¿no? Y los iraníes yo creo que sí quieren mucho al ayatollah, aunque dicen que no, que casi nadie quiere al ayatollah. Sí los quieren porque es el mismo fenómeno que pasa con Kim Jong en Corea del Norte, que por cierto Kim Jong dijo que iba a poner misiles si quiere entrar, si quieren atacar, o sea, si Estados Unidos quiere atacar a Irán. Kim Jong siempre le manda misiles a Japón, Japón no reacciona, siempre les manda misiles. Este señor de Kim Jong es como un niño chiquito que juega así tiene los juguetes armamentarios, hasta se ríe, hay fotos de Kim Jong riéndose cuando le oprime un botón y lanza un misil a Japón. Son niños que están jugando, pero que obviamente no es un juego, la guerra. Y China va a apoyar mucho a Corea del Norte. China, Xi Jinping declara que no le conviene a Estados Unidos meterse con Irán, obviamente, pero cuando Irán se mete con esta sociedad americana, no le dice nada a China. O sea, China y Rusia apoyan mucho la izquierda iraní, obviamente. Y yo creo que el ayatollah sí lo quieren porque es un ser divino, para muchos es un ser divino. Cuando tienes un ser divino que supuestamente es político y divino, pues lo vas a respetar. Es un ser que, como mucha gente dice, por ejemplo, a Fidel Castro nadie lo quería, ¿no? Pues les guste o no, lo querían porque era el que hacía la revolución y el que lo salvaba de la revolución, el que la crea y el que la termina. Es el papá de los pollitos, es el protector y a la vez el defensor de lo que ellos son adoctrinados desde niños pequeños, desde preescolar, a rezarles, a creer en ellos como seres poderosos, seres divinos, seres de luz. De Kim Jong creen que es un ser de luz porque nació el día de un arco iris y dicen que es un ser divino, ¿no? Y que, bueno, entonces son sus creencias, estilos y todo. Yo creo que a la ayatollah sí le tienen en consideración porque son personas que dominan muy bien el Corán. Sabemos que el Corán es el libro sagrado, que no es la constitución. Para ellos es la misma constitución, el libro sagrado. Lo que diga el Corán es la constitución, es la ley. O sea, los grandes islamistas leen el Corán es la ley. Aquí en México no, aquí en México la ley no es la Biblia. En México es la Constitución de 1857, la reformada, la de 1915, 1917, 1921, 1928 y todas sus reformas. Ya que si la siguen o no es otra cosa, pero son dos cosas diferentes, la ley humana y la ley divina. Los países islámicos tienden mucho la tendencia a lo religioso en lo político. Entonces, si yo tengo un político en Irán, es a fuerza un ser religioso. Es a fuerza un ser religioso. Lo que me está diciendo es inspirado por Alá, es inspirado por Dios. No lo pueden odiar. ¿Cómo lo van a odiar? Entonces Irán dijo, no nos vamos a dejar. Parece que Estados Unidos dijo, ahorita salió Marco Rubio en Fox o en CNN, lo vi ahorita en la televisión. Ahora sale Estados Unidos. Me quería esperar para subir este video porque quería más datos, más información. Ahora dicen que ahora quiere negociar Estados Unidos con Irán. Cuando por muchos años, desde la época de Bush, de Clinton, llevamos 54 minutos. Voy a acabar ya este segmento y al rato subo otro segmento. Durante muchos años Estados Unidos decía que no negociaba con terroristas. A ellos los considera terroristas porque supuestamente tienen grupos de izquierda, grupos como guerrilleros que producen terror. O sea, el terrorismo, curiosamente, yo llevé un curso en Coursera a distancia sobre terrorismo
aunque no se crea mucho, el terrorismo, la idea del terrorismo no es matar gente. La idea del terrorismo es asustar, pero no es la idea directa asesinar a nadie, asesinar a la gente. Aunque sí, lamentablemente pasa eso, ¿no? Pasan asesinatos, pasan muertes. Pasaba en España con el grupo que ya está, creo, disuelto, ETA, que ponía coches bomba enfrente de inocentes, de casas de inocentes, y explotaban enfrente de la gente. Entonces, Estados Unidos es curioso porque ahorita Marco Rubio sale diciendo queremos negociar. A ver, pero ayer le dijiste a Irán que era terrorista, ayer le dijiste que ibas a atacar sus plantas nucleares, 3 plantas nucleares. Ahora, otra de las hipótesis que tengo es, porque generalmente, bueno, ya lo dije, Rusia, supuestamente aquí, aquí hay que tener mucho cuidado y no confundir cuando dos países son amigos o aliados y dos personas de esos países son amigos o aliados. No es lo mismo ser amigo del presidente que amigo del país, no es lo mismo. Rusia puede ser, podemos decir que Rusia es amigo de Estados Unidos, no. Podemos decir que Putin es amigo de Trump, sí, no es lo mismo a decir que Estados Unidos es amigo de Rusia. Históricamente, ya lo he dicho muchas veces en otros videos, Estados Unidos y el comunismo ruso no van de la mano. No les va de la mano, por eso no quieren a China, porque está haciendo el marxismo ruso, el clásico del capital y las empresas, y vas a ser explotado y no trabajes mucho porque estás haciendo rico a los demás y no sé qué, todo eso. La injusticia social y no trabajes de más y necesitas seguridad social, lo que siempre trae la izquierda, ¿no? Tú eres explotado y yo soy el rico que hago mucho dinero y nado en dinero y en billetes y todo, y yo te exploto a ti, trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces se dice Rusia es amigo de Estados Unidos porque Trump es amigo de Putin. No. Trump puede ser amigo o conocido de Putin y ahorita ya me queda la duda si son amigos porque parece, hay una publicación creo que del Financial Times o del New York Times en donde Trump le dice a Putin, le dice a Putin, o sea, fíjense el valor de Trump de decirle a Putin, que ya tiene mucho colmillo en Rusia, que maneja mucho del gas, que maneja mucho el petróleo, todo eso de Rusia, se atreve a decirle, tú arregla primero tu guerra con Ucrania, cosa que Estados Unidos apoyó con Biden a Ucrania, no a Rusia, ¿sí? O sea, le dijo, no te metas hasta que arregles tu problema con Ucrania. Me quedo pensando qué tanto tiene que ver Ucrania aquí con el dinero de los ucranianos en la guerra de Irán. ¿Por qué? Porque hay una cosa en común. Irán tiene una cosa en común con Ucrania, es muy simple. Repito, son ideas, son hipótesis. ¿Qué tienen en común? Pues los lugares de, de energía nuclear. Es lo mismo. Entonces yo no sé si Ucrania tenga que ver. Trump se le pone muy firme a Putin. Putin parece que es una persona como Xi Jinping que no pierde la calma. Él es muy como reservado. Los rusos son más reservados en lo que sienten, en lo que piensan. Y Putin parece que accede a eso. Yo no sé si Rusia está apoyando a Irán, sería un desastre también para Estados Unidos saber que le está apoyando con armas, pero la verdad es que sigue el problema de Ucrania y Rusia y el problema de China. Cuando entra China a decirle a Estados Unidos, China entonces es más poderoso porque le dice a Trump, no se meta con Irán. Y habría que ver por qué China, a mí me da mucho la atención porque China protege a la izquierda de Irán, porque protege a lo que consideramos grupos extremistas terroristas iraníes. ¿Por qué protege al gobierno de Irán, a los ayatoles? Me quedo pensando en hipótesis, puede ser que China, una parte de China muy grande son musulmanes, hay chinos musulmanes. Hay toda una área de China que son musulmanes, no creo que haya judíos, creo que los judíos nada más están en esta parte de Palestina, de Gaza. Muchos judíos son comunistas o fueron comunistas, pero es otro tipo de comunismo, no es el comunismo latinoamericano. Hay muchos judíos en Argentina, en Chile, en México. Hay una comunidad grande de palestinos y de judíos. Y yo pregunto también,
qué tanto esa guerra, que ya lleva varios años, tiene que ver con la invasión de Estados Unidos, eh, perdón, de Rusia o de Estados Unidos a Irán. ¿Qué tal si Rusia fue el que le da las órdenes a Trump? Me quedo pensando en eso. Si Rusia es más poderosa, porque hasta en la época de Hillary Clinton llegaron a decir que los rusos hackeaban las boletas electorales de los americanos. Ya aceptaban que Rusia tenía espionaje en Estados Unidos, ya aceptaban que Rusia tenía bastante poder en Estados Unidos. Me quedo pensando quién manda a quién. Si Rusia manda a Trump a Estados Unidos o Trump le está mandando a Rusia. Ahí no veo claro cómo está la situación, porque a lo mejor Rusia lo que quiere es apoderarse de lo mismo que quiere apoderarse de Ucrania, de las plantas nucleares. Al no tener las plantas nucleares de Ucrania, ¿qué tal si quiere las de Irán? Que está bastante alejado, por cierto. Irán está cerca de Siria, de países considerados cristianos, religiosos, sagrados. Está bastante alejado de Rusia. Pero a través de barcos, de buques, ¿qué tal si Rusia quiere el petróleo o el gas y está usando a Trump? ¿Quién sabe? No lo sé. Es Estados Unidos, es otra hipótesis. Estados Unidos tiene supuestamente mucho gas aquí en Texas, cerca de aquí. Tiene muchas plantas de petróleo, algo que a mí me llama la atención, porque si tiene México apenas tiene una refinería funcionando, una en Dos Bocas, apenas. Estados Unidos tiene como 400 refinerías funcionando. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos esté menos contaminada que México? Si México no llega ni a 4 refinerías funcionando. Y yo creo que Rusia tiene que ver mucho ahí con la refinación de petróleo, con el abastecimiento de gas. España trató de dar gas en la época de la pandemia, les trató de abrir las válvulas de gas, porque una manera en la guerra de ganarle al enemigo es quitarle recursos. No necesariamente es matando a la gente, es quitándole recursos. Cuando le quitas recursos a la gente, que es lo que hace muchas veces el socialismo clásico, no puedes comer de esto, no puedes comer de lo otro, te limito, pues te debilito. Y si te debilito, pues ya no tienes fuerza para ir a marchar. Eso es lo que hacen los países socialistas, te debilito. ¿Sí? Ya no compres tanto chocolate, ya no quiero que comas tanta azúcar. Te van debilitando para que no pienses, para que no seas libre, para que no seas mejor, y pues también están debilitando a las empresas que venden pan, que venden cosas. ¿Por qué? Porque el socialismo pues debilita a las empresas. Siempre el socialismo trata de que el Estado o el gobierno salga adelante. Evidentemente, a veces parece que el socialismo es pagado por el gobierno, muchas veces por los gobiernos. Rusia es lo que hacía, debilitaba a la gente. Rusia tenía ese plan socialista, pues ahí viene el marxismo, donde la gente en la nieve se iba por un pedazo de pan. Y si no alcanzas, pues ya no alcanzaste, compadre. Te amuelas. Ay, pero Rusia, son grandes, son científicos, socialistas y grandes químicos. Sí, son muy buenos en la química, son muy buenos en la ciencia. Yo conozco una universidad de química de Rusia, son muy buenos para el arte, para la danza, como Cuba, para el ballet, son muy buenos para el deporte. Sí tienen sí tienen sus hallazgos, sí tienen sus grandes literatos como Dostoyevsky, que alguna vez el Papa habló de Dostoyevsky, un gran pues, científico, un gran escritor de la vida real, ¿no? Sí tienen sus cosas positivas que sacan el arte ruso y todo, si lo comparas con Ucrania. Pero también el sistema de gobierno es, en la nieve, pues no hay pan. A ver quién alcanza, y ya si te mueres de hambre, pues ya es tu problema. Esa es la guerra también, la guerra contra el capitalismo. Yo no te voy a dar lo mismo. Y es paradójicamente lo que narra el marxismo. En el marxismo todos quieren lo mismo. La justicia social, que acaba siendo una injusticia social. Porque el que trabaja 8 horas le quieren pagar lo mismo que el que trabaja 5 horas y dices, no, hombre, no se vale. O sea, yo trabajo 3 más y me da lo mismo que el que trabaja 1 hora, pues haces gente floja. Ya haces que las empresas truenen porque pues ninguna empresa funciona con un empleado que trabaja 1 hora al día, ¿verdad? Ninguna empresa funciona así, le tengo que pagar igual que el que trabaja 5 horas, nada más por sus ideas
que la justicia social, la justicia no sé qué, distributiva de John Rawls, y empiezan con sus teorías, pero acaban haciendo más injusticia social. Y eso obviamente los que están a favor de eso, pues no lo van a decir, no van a dar los datos completos. Entonces yo me quedé pensando, si Putin quiere el gas de Irán, no creo que sea enemigo de Irán, se me hace muy raro que Rusia o China, pero en la guerra todo puede pasar, como dicen en la guerra y en el amor, dicen todo se vale. Entonces me llama la atención que esto está muy cerca del cumpleaños de Trump, está muy cerca de los 250 años de los militares americanos, que repito, son muy buenos. Yo conocí de lejos, obviamente no pasé una base militar en Colorado Springs, un lugar lleno de universidades, de gente buena de deporte. Toda la base militar de Colorado estaba en una especie de cañada. Ahí manejan muchos aviones y militares y les dan entrenamiento. Tienen muy buenos militares, pero no para los desfiles. Para los desfiles realmente les falta muchísimo, o sea, no saben ni lo que hacen. Entonces acaba Fox y CNN desde ayer o desde antier que sacan un misil 57 y un misil quién sabe qué, como nuevos productos a la venta, por así decirlo, que estaba Estados Unidos utilizando. Seguramente eso se los compró a China o a Rusia, se los venden y es una manera de justificar la compra a estos países, atacando lo que ellos consideran que son bases nucleares o bases donde supuestamente están armando una bomba nuclear. Irán, Irak, no creo que lleven ahorita muy buenas relaciones porque Irak le pertenece prácticamente pues, a Estados Unidos. El Líbano es un lugar muy cosmopolita. El Líbano se hablaba italiano, griego. En el Líbano es muy comercial, hay mucho dinero, se mueve en el Líbano. Posiblemente en el Líbano, en Siria y en esos lados es donde estén haciendo, pero no lo van a decir. O sea, un buen militar nunca te va a decir exactamente dónde está haciendo una bomba militar. Es como lo que pasaba aquí en Estados Unidos, donde decía que aquí cerca en Nuevo México, a unas horas de aquí bueno, entre comillas, a unas horas de aquí de Nuevo León, decían que había una base militar en el área 51. Luego empiezan a decir que hay aliens, que hay ovnis, que hay alienígenas, como para desviar la atención y no, ya uno no sabe si hay aliens o no hay aliens, si hay alienígenas, o a lo mejor las dos cosas, ¿no? Aliens y bombas nucleares, no sé. Pero no te lo van a decir, ¿no? O sea, toda esa información es secreta. Toda la información que sale en los medios de comunicación ya está filtrada, ya está interpretada, ya tiene errores a veces. No te van a decir lo real, no te van a decir, fíjate que aquí hacen bombas militares, ¿no? Si te lo dicen, pues pierden ellos, no les conviene decir eso. Irán lanzó también creo que fue una advertencia. Hay una diferencia entre advertir y amenazar, no es lo mismo advertir. Yo te advierto de esto, te advierto que no te conviene hacer esto, no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Y hay una diferencia entre amenazar. La amenaza es, si haces esto, te va a pasar esto. Creo que Irán amenazó un poco a través del ayatollah cuando dijo que la humanidad nunca se iba a olvidar de este día. Esto fue hace como 3 días, creo, algo así se publicó, ¿no? Que la humanidad nunca iba a olvidar este día, no sé. Entonces yo creo que eso todavía le dio más fuego al problema, como decimos, más fuego a la leña, y Trump se movió más después de esta declaración a decir, ¿cómo que la humanidad nunca va a olvidar este día? O sea, sonaba amenaza, sonaba que tienen algo ahí escondido extraño, ¿no? Curiosamente, las guerras actuales son cibernéticas. Hace unos días, y yo no sé si tenga algo que ver, pero a mí me parece que sí tiene algo que ver, no estoy seguro, pero hackearon, sale la información aquí en México y en Estados Unidos que hackean como 16,000 millones o 16 millones de contraseñas. Las guerras actuales son muchas veces de datos, de cibercoins, de monedas, de bancos, de robo de identidad. Esas son las guerras.
las guerras comerciales, y obviamente existen guerras físicas como la de Gaza, la de Israel, que sigue con Palestina, y que creo que lo de Israel y Palestina tuvo que ver con lo de Irán también. Lo más seguro es que Trump haya pensado que Irán es el foco de la guerra de Gaza a Israel. Obviamente muchos le van a echar la culpa a Israel, son 61,000 muertos aproximadamente. Creo que Netanyahu se pasó de la mano después del 8 de octubre, pero tampoco justificó el terrorismo. Si leemos la Biblia, pues entramos en campos muy escabrosos. Ahorita voy a hacer el otro capítulo de este video. Ya lo había mencionado en la oficina, que yo creo que tiene esto todo que ver con la religión, porque los judíos ven como que el islámico o el otro es el terrorista, ¿no? El contrario, y atentan contra gente. Pero a mí me llama mucho la atención cuando hay personas, académicos, no académicos, por decir de Harvard, de Yale, de aquí de México, también gente preparada, estudiosa, que te justifican una guerra, pero no te justifican otra. Eso depende mucho, obviamente, de qué religión sean, depende mucho de qué tan imparcial se vean ellos. No podemos ser 100% imparciales, siempre como un sentimiento, como una creencia, como una creencia de quién está bien, quién está mal, de quién es justo, injusto. No es como igual todo. Y a mí me llama mucho la atención la gente, por ejemplo, que, por decir algo, que condena mucho a Israel. Van 61,000 o 62,000 muertos, lamentablemente, incluyendo niños, niñas. Hay desplazados de guerra, hay negocios de Estados Unidos, de Israel, vendiendo comida o Cruz Rojas ayudando y todo. Pero son los mismos que, por ejemplo, a veces, no siempre, le van a Mao Zedong, ¿no? Cuando yo iba a China con mi familia, pensé que la gente odiaba a Mao Zedong, porque yo leía mucho en los libros de historia que Mao Zedong era un criminal de guerra, que Mao Zedong era malo, que Mao Zedong, en un video dije que mató 2 millones de personas. No, hombre, me quedé corto. Mao Zedong supuestamente en su reinado, él está en contra del feudo, en contra de los sindicatos, en contra de la explotación, ayudó mucho a agricultores. O sea, Mao Zedong sí hizo cosas buenas en China, pero da la impresión con los datos que uno tiene, por decir que Mao Zedong era un gran criminal, inclusive peor que Stalin, que mató más gente que Hitler, o que Hitler. Yo leía en libros, digamos, verídicos o autorizados, que Mao Zedong llegó a matar o llegaron a morir, no es lo mismo matar que morir, en todo su reinado, 50 millones de personas. Incluyen pandemias, tifoideas, ahí le agregan mucho los números en las guerras también, el que se enferma, hay mucho cólera en las guerras, hay muchos problemas con el agua, con el drenaje, muere mucha gente, no necesariamente de la guerra, sino de enfermedades, de mosquitos y de paludismo, incluyendo todos ellos, ¿no? Y yo decía, wow, 50 millones de personas, pues a este señor nadie lo va a querer. Y cuando llego a China, lo primero que veo en la plaza de Tiananmen es a Mao Zedong, la foto, bueno, no es foto, la pintura de Mao Zedong. Cuando a Xi Jinping, que es una persona que yo respeto mucho, el presidente de China actualmente, lo respeto, lo admiro porque creo que es muy prudente, creo que es una persona de estudios, creo que sí, aunque sea un dictador, es una persona buena, hay dictadores buenos, como Porfirio Díaz fue bueno en México, trajo la luz, el ferrocarril, trajo cosas buenas a México. Solamente los anti-mexicanos no lo quieren, o los anticapitalistas no lo quieren, porque no quieren empresas de Estados Unidos en México, aunque se mueran de hambre, pues no es justo. Yo prefiero tener comida, aunque sean empresas americanas, a no tener nada, pero bueno. Y Mao Zedong era muy admirado por chinos, japoneses, coreanos. Estaba llenísimo cuando fui. La plaza de Mao Zedong. La plaza de Tiananmen, perdón. Cuando a Xi Jinping le preguntaron, oiga, le vamos a hacer su foto, su dibujo y la vamos a colgar ahí, dice, yo no merezco esto. Curiosamente, los dictadores o presidentes que han durado más de 10, 20 años, como Fidel Castro, como Xi Jinping, como Rusia, como Putin, curiosamente todos ellos tienen algo en común, no quieren estatuas, supuestamente no quieren dibujos de ellos, no quieren pinturas de ellos, no quieren nada.
Y Xi Jinping parece ser que dijo, yo no quiero que pongan ahí mi pintura, o sea, al que respetamos históricamente es a Mao Zedong. Y yo decía, bueno, como un señor que mató 50 millones de personas, lo pueden respetar tanto. Si te pones a leer la historia de China, del comunismo, del marxismo, de Rusia y China, de China, Japón, China, Corea del Sur, ya vas entendiendo mejor qué hizo realmente Mao Zedong. No era, digamos, como lo pintan así. Entonces, las cosas no sé, no son a veces como parecen. Y vamos a ver qué pasa con Trump y con Estados Unidos e Irán también. Entonces, me llama la atención que hay gente que critica mucho 61,000 muertos, que claro que son vidas humanas valiosas, pero no critican los 50 millones que se le fueron a Mao Zedong en China. Admiran a China o no leen bien, o están a favor de China, tienen todo su derecho a estar a favor de Mao Zedong, de quien quieran, y apoyan esas guerras y invasiones muy grandes, muy largas, ¿no? Pero les molesta mucho que Israel se defienda de lo que consideran algunos terrorismo también. Los judíos es un caso muy interesante. Los judíos hay muchos tipos, ortodoxos, no ortodoxos. Los judíos, muchos, curiosamente, en la época de Hitler practicaban el comunismo. Hitler, contrario a lo que muchos piensan, no era comunista, era ni socialista, odiaba a Marx. Hitler habló muy mal de Marx. Hay varios documentales de Hitler hablando mal de Marx, del Capital y todo eso. No era socialista como pensaban, porque era muy lógico. Está en contra de los rusos. ¿Cómo puede ser Hitler a favor de Rusia, de los rusos? Si los rusos son los que van y encarcelan a Hitler, son los que van o lo matan o se suicida o se escapa a Argentina. Los rusos son los que van y encarcelan a los nazis. ¿Cómo va a estar a favor del marxismo? Pero sin embargo su partido se llamaba socialdemócrata, social de socialista demócrata. Es también muy complicado hoy en día definir quién es un socialista demócrata. ¿Cómo puede ser socialista y a la vez demócrata? Pero bueno, es un tema de hace 30, 40 años muy interesante. Entonces, sí me llama la atención cómo uno puede justificar unas cosas, a veces guerras muy grandes, invasiones, y dice, está bien, estuvo bien, no pasa nada, pero hay guerras de un año, de dos, y ya la gente sale muy ofendida y quieren ayudar a todos, pero no critican otras guerras, revoluciones. Yo la misma Revolución Mexicana la he criticado porque duró 10 años, porque Estados Unidos permitió la Revolución Mexicana, no que Estados Unidos tuviera que meterse, pero creo que Estados Unidos tuvo algo que ver, Alemania tuvo algo que ver, Japón tuvo algo que ver, Madero, Villa, todos ellos tuvieron algo que ver con la revolución, evidentemente. ¿Cómo puede una revolución durar 10 años? O sea, así México en la hambruna, con muertes por todos lados, con problemas con los militares, con problemas con Estados Unidos. Nos saquearon el petróleo. México está en sexto lugar en la Revolución Mexicana o quinto lugar. Éramos de los países como Irán, Irak, petroleros. Curiosamente, los países petroleros son los que más atacan, entre comillas, son los que tienen más poder. Actualmente sería Arabia, cuando en los años 40, 50 no era nada Arabia. Estados Unidos le da infraestructura y Arabia sale adelante. Arabia tiene, como los chinos, tiene una inteligencia muy grande para hacer negocios, tienen una inteligencia muy grande para hacer, por ejemplo, hacen centros comerciales arriba de la arena. ¿Cómo puedes hacer un centro comercial arriba de la arena, por decir? Ellos tienen toda esa tecnología. Pero en los 40 y 50 no era nada, era así una ciudad pequeña, no era ni un país. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Venezuela. Obviamente Venezuela, amigo de Irán, no va a apoyar a Estados Unidos, va a apoyar a Irán, su hermano. Pero bueno, también habría que ver la hambruna de Venezuela, la hambruna de muchos países de Latinoamérica, donde debería haber más dinero, no para libros, sino para comida o para dar trabajo. Si no lo hay, es muy lamentable y penoso todo eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En el siguiente segmento hablaré un poco más sobre Rusia, China, Trump y México y no sé, pues lo que se me ocurra. Haití, Haití, Tierra de Fuego, tiene algo que ver en la guerra, en la independencia, en la colonización, sí. Y la situación migratoria y la situación que está pasando ahorita en Estados Unidos también.
Creo que todavía hay cosas que no nos han dicho, no nos van a decir, no porque los medios mientan, omitan, porque ellos no les van a decir toda la información, los militares no van a decir todo. Todas las informaciones que tenemos se deben de verificar, pero pues no son así como que muy exactas, tampoco son muy correctas, y habrá que ver qué va a pasar con Estados Unidos, porque pues se sabe que Irán y esos países pues no se dejan tampoco. Ellos también pueden tener sus ataques terroristas en Latinoamérica o tener espionaje también en otros países del mundo. La pregunta es aquí, ¿quién financia a quién? ¿Quién le da dinero a quién? ¿Quién es cómplice de quién o quién es aliado de quién? Estados Unidos tiene aliados, pero no para todas las guerras. Por ejemplo, Rusia no sé si apoyaría a Irán, igual sí lo está apoyando y no lo dice, igual y sí. No lo va a apoyar China, pero tiene aliados. México pues, se mantiene neutral, tibio en las guerras, ni para un lado ni para el otro. En la guerra de Ucrania y Rusia no declararon si México está a favor de los rusos o ucranianos, no dijeron nada. Es como somos amigos de los dos, o sea, somos amigos del enemigo de Estados Unidos también, entonces es un problemón ahí también. No dijeron nada en México no tomaron parte sobre la situación pues sí, de Palestina y Gaza. Bueno, sí lo dijeron, creo que sí lo dijeron en una mañanera que están a favor de Palestina. Creo que sí hubo una donde manda una comunidad judía o un grupo de comunidad judía, mandan algo muy fuerte también diciendo que México apoya el terrorismo. Yo no creo que apoye el terrorismo. México no apoya el terrorismo. Apoya al país que considera, pues, más justo, pero pues es que es el problema de la guerra, es que depende mucho de qué punto de vista se vea religioso, político, comercial, porque aquí hay comunidades de todo, en México tiene comunidades de todo, tenemos coreanos, chinos, palestinos, salvadoreños, hondureños, tenemos gente de Irán, de Irak, México tiene todo. Entonces, palestinos, tenemos comunidades judías muy grandes, muy antiguas también, como Argentina lo tiene. Milei apoya, obviamente, el presidente de Argentina no va a apoyar a Irán ni de chiste va a apoyar lo que consideran la derecha de Trump, evidentemente va a apoyar eso. Han hablado ayer en Twitter, y con esto me voy de la Tercera Guerra Mundial. No creo que haya ninguna Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial están avisando desde que yo nací. No hay una Tercera Guerra Mundial ni va a haber, no creo, pero sí hay como micro batallas o batallas que si se salen de control sí puede obviamente producir caos. Y el caos, el problema no es solamente en esos países, las muertes y todo eso, sino, o los regímenes de cambio de poder, porque otra hipótesis es de que supuestamente no quieren que cambien de poder o quieren que cambie de poder el ayatollah, supuestamente por eso atacan a Irán. No creo que sea un régimen, esos regímenes ni votan, o sea, no tienen democracia, ¿cómo van a votar? Si se supone que Alá o Dios puso al presidente, o sea, ellos no tienen cambio de régimen. Lo que sí es de que afecta a otros países porque empieza a subir el gas, ya cuando empezó esta guerra o esta pequeña guerra o mediana guerra, empezó a subir el gas. Parece ser, por primera vez leo que Rusia, ya lo he leído en 2, 3 periódicos digitales, que Rusia ofrece gas a México, sería buenísimo que nos los bajaran de precio, porque aquí, al menos aquí está carísimo el gas. O sea, yo no prendo la chimenea en tiempo de calor y te salen los recibos de gas como si prendieras todo el día la chimenea. ¿De dónde sale eso? Pues de las conexiones, de las tuberías y todo, porque son empresas españolas, no deberían de ser mexicanas, pero bueno, ya saben que las mexicanas a veces jalan y a veces no. Entonces Rusia parece que pone a disposición el gas a México, no sé si se lo van a comprar o no, pues sería bueno, yo creo que sí. Y ahí Rusia nos está diciendo, pues necesita dinero, también necesita financiamiento, lógicamente. Ojalá y sí, Rusia y México se lleven bien con China y no pierda los lazos con Israel. Hay un grupo de no diría anti-israelitas, pero de pro-palestinos, como pasaba en Estados Unidos, que es algo que le molestó mucho a Donald Trump. Quien es pro-palestino le quitan la visa en Estados Unidos. Si es maestro o es alumno, sí se las están quitando porque ellos consideran que son pro-terroristas.
al grado que ICE y la policía de Estados Unidos, o sea, lo de migración, ya dijeron que van a regresar visas, pero te van a revisar tus redes sociales. Si en tu red social aparece en contra Trump o apareces en contra de esto, no te van a dar la visa. Algo que a mí me parece totalmente pues malo, porque pues, es muy fácil, puedo abrir otra red social con otro nombre y ahí puedo hacer mis cosas, o sea, puedo estar en contra de Estados Unidos en otra red social, no se las voy a dar, le voy a dar la red que les conviene leer. Entonces, traen mucho la idea en Estados Unidos de que están quitando visas a estudiantes, como en el caso de Harvard, que yo no estoy de acuerdo, porque si ya se las habían dado a estudiantes, no se me hace justo que se las quiten, que son pro-palestinos, no necesariamente son pro-terroristas, y no se las están regresando. A mí me parece absurdo todo eso, totalmente absurdo. O sea, Estados Unidos se va a quedar sin mano de obra, en Florida ya empezaron, se van a quedar sin gente que les saque las frutas, verduras diariamente. En serio, es la mano de obra a lo mejor no más barata, porque los mexicanos no se van a dejar, pero son mejores calificados para hacer eso. Los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos saben poner cemento, adoquín, lo hacen muy bien. Y el gringo, el americano, no lo va a hacer, no lo saben hacer. No saben cómo poner una carretilla de cemento. Entonces no se trata de la mano de obra barata, se trata de que ya no tienen mano de obra en Estados Unidos. Entonces ahí también es una especie de guerra contra el capitalismo, porque están cerrando muchas empresas, están cerrando muchas en Estados Unidos, stores o grandes tiendas que deberían de tener ahorita mano de obra. Por el problema de la migración también hay migrantes coreanos, chinos, legales, ilegales y todo, que en una mañanera dijeron que todos eran trabajadores. Con todo respeto, yo difiero, no todos son trabajadores, hay trabajadores no trabajadores, con papeles, sin papeles. Entonces, si le estás haciendo un bien a Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos te está haciendo un mal? Esa es mi pregunta también. Porque aquí en México también hay mucho migrante y muchos se van a desplazar a otros países, muchos ya no quieren estar aquí, otros se van a ir a sus países. Bukele en El Salvador está poniendo leyes muy estrictas, casi yo diría, casi al nivel de Stalin o nazi, muy estrictas. Está poniendo orden social, sí, pero porque le está haciendo el favor a Estados Unidos. Casi estoy seguro que Estados Unidos le está dando a Bukele en El Salvador dinero para esas cárceles. ¿De dónde más saca el dinero? Ni modo que sea Rusia. No creo que Rusia o China le patrocine a Bukele una cárcel. Ha de ser los americanos, seguramente, como Guantánamo en Cuba. Entonces se están quedando sin mano de obra y Estados Unidos tiene que ver cómo mejorar, o sea, cómo activar la economía en lugar de estar mandando a todo el mundo, incluyendo buenos estudiantes de Harvard, de China y de Pakistán, los están regresando, y de la India, perdón, los están regresando a su país. Eso le sale más caro que tener al estudiante en Harvard. ¿Qué le cuesta a Donald Trump firmar un cheque de 2 billones de dólares, que no es nada, para todo lo que le ha dado Biden a Zelensky? Le ha dado más de 400 billones de dólares y no todos autorizados por el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué le cuesta firmar un cheque de 1 billón de dólares a Harvard y tener mejores mentes en Estados Unidos? Entonces no es posible que a los estudiantes también los estén sacando porque supuestamente no es porque sean ilegales, porque ellos ya tenían permiso, es porque están apoyando a Palestina. Pues se supone que hay libertad de expresión, se supone que una cosa es yo apoyo en redes sociales a alguien y otra cosa es yo hago algo. O sea, una cosa es la ejecución y otra cosa es el mensaje. Yo puedo estar diciendo apoyo a Palestina, no me hace terrorista, no me hace mala persona, no quiere decir que estoy en contra de los judíos y mato judíos, no quiere decir eso. Y acá en IC, en Estados Unidos, lo están tomando muy en serio. Todo lo que están publicando les está afectando la visa y eso le está afectando a Estados Unidos en su trabajo también. Creo ahí que Trump, que es muy listo, pero muy ambicioso, quería comprar hasta Groenlandia, ¿no? Ya nada más le falta algo. Pues el Golfo de México es de Estados Unidos también, según él. Creo que Donald Trump está mal asesorado por su propio partido. Creo que está mal asesorado y tiene que bajar el ritmo para permitir que haya más producción en Estados Unidos. Se van a quedar sin frutas, sin verduras, sin casas, sin paneles solares,
Y la solución no es mandar, le sale muy caro mandar a su país a los migrantes también. Ese es un dineral también, ¿no? Venezuela, pues con todo respeto, pues está arrestando, ¿verdad? También gente de su propio partido los está arrestando. Pues, en lugar de poner empresas, pongan empresas de Rusia, de China. Ayúdenles con el petróleo. O sea, en lugar de pensar en el progreso, porque siempre tienen que pensar en eso, en el retroceso, ¿verdad? Eso no es de un buen líder. Eso no caracteriza a un buen país o un buen líder. Y eso no es de Dios. Para los que creen tanto en Dios, pues Dios quiere la religión quiere el progreso también, no va en contra del progreso. El dinero, el crear bienes, el crear algo, porque todos estos países son altamente religiosos. Son muy religiosos y también sus líderes. Maduro es muy religioso, aunque tenga Venezuela sí, pero es muy religioso, como lo fue Fidel Castro. Fidel fue jesuita, estudió con los jesuitas. El ayatollah es altamente religioso, es una persona creyente obviamente en Alá, inspirada en Alá. Kim Jong es altamente religioso, bueno, él se cree enviado de Dios, sí creen en Dios, los coreanos también, muchos. Trump es altamente religioso, creo que es bautista, cree en la Biblia, entonces la Biblia la mezclan con las leyes también. Irak es altamente religioso también, la mayoría son americanos o musulmanes. El Líbano es altamente religioso también, Francia es altamente religioso, España es altamente religioso. Putin es muy religioso. Putin ha sacado, para los que creen que es socialista, ateo y no sé qué, inventan toda una serie de cosas que no vienen al caso. Putin ha enseñado la supuesta fotografía de Jesucristo, cómo era Jesucristo, cree en Jesús, porque técnicamente Putin es el, digamos, papa de la Iglesia Ortodoxa. Ahí va muy mezclado los militares con la religión. Putin les dijo a los militares que si ellos entran, los militares, a la guerra de Ucrania, se les van a perdonar sus pecados. Él es líder religioso. Nada más que lo hacen ver como socialista, como ateo, como comunista, cuando no lo es. Rusia fue así, pero no lo es Putin. Xi Jinping es altamente religioso, creo que es taoísta o ha de creer en Mao Zedong como un líder religioso espiritual, o sea, todos son religiosos. Cuando meten la religión con la política, con la guerra, ahí está el concepto de justicia y de paz, que es diferente, varía. Los judíos, aunque muchos dicen que son muy ateos, que son muy no creyentes, son altamente religiosos. Vemos militares judíos con la Torah, o la Torah que significa estuches o significa leyes. Los judíos tienen 613 mandamientos, 614 en hebreo, obviamente clásico, porque hay un hebreo nuevo, y los militares llevan su Biblia. En la guerra están leyendo la Biblia y están orando y están cantando. La gente canta y reza a Dios. Son altamente religiosos. Los palestinos son altamente religiosos. Los gazatíes son altamente religiosos. Entonces, es obviamente que es una yihad, es una guerra religiosa. Y ahí está metido el cristianismo de Trump, evidentemente. Y la falsa democracia que Estados Unidos quiere imponer, o que Irán también quiere imponer el Islam, hay que decirlo también, Irán quiere imponer el Islam, como lo hizo con Francia también. Digo, está bien poner su religión, pero no imponer, o sea, es lo mismo, no quieren que impongan a Cristo, pero sí quieren imponer otras figuras, pues, tampoco se vale, ¿verdad? Entonces son altamente religiosos todos estos líderes, son altamente creyentes, hasta en Cuba, en Haití, el presidente que mataron era altamente religioso. En España, pues los reyes son altamente religiosos, son prácticamente los herederos de la iglesia, bueno, es española. En Inglaterra son altamente religiosos, el rey y la reina son los líderes de los, ¿cómo se llaman? Iba a decir maronitas, pero los maronitas son católicos, árabes o libaneses más bien, de los anglicanos, que los anglicanos aceptan la homosexualidad, algunos anglicanos aceptan. Entonces hay religión, concepto de paz, que dice la Biblia, que dice la guerra, que dice la paz, que dice... Esos valores van permeados en la política y evidentemente Estados Unidos lo tiene. Si vemos en los dólares, in God we trust, creemos en Dios, pues es altamente religioso. México, aunque no es técnicamente altamente religioso,
pero lo dijo el senador Noroña, me llamó mucho la atención lo que dijo Noroña. En Europa le hicieron mucha crítica al senador Noroña, que yo vi una vez en el aeropuerto, me trató muy bien, de México. Creo que lo dijo muy bien. Siendo ateo, mencionó que la mayoría eran católicos en México, pero se puso como un... No me acuerdo cómo se llama esto de Palestina, tienen su derecho a apoyar a Palestina, pero me gustó mucho lo que dijo de la paz y me gustó mucho lo que dijo de la religión también. Ahora le falta hablar de la paz en México también, ¿no? Que diga de la paz en México también. Le aplaudieron mucho en ese lugar a Noroña. Me llamó la atención que siendo ateo hablaba de Dios, hablara de Dios y de la religión también. Tenía su, no sé cómo se llama, una mitra o un, no sé, algo ahí, pero creo que lo hizo bien. Me impresionó, me llamó la atención lo que comentó de la paz, de estar en contra obviamente de la guerra y de la injusticia también. Que yo también le diría a Noroña, también critica otras guerras, ¿verdad? Y otras cosas también. No porque uno es de derecha o de izquierda va a apoyar siempre lo mismo. Es que ese es el problema también. Cuando uno es de derecha o izquierda siempre apoyas al mismo país, al mismo bloque y no ves el error en ese país, en ese bloque. Nada más estamos acostumbrados a ver lo malo en el que consideramos el enemigo o el contrario. Uno de izquierda considera el enemigo el de derecha el de izquierda. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al rato más tarde. Voy a subir otro video con otro análisis o intento de acercamiento de análisis, porque sí trato de analizar con datos, con cosas que me aprendí, que sé, pero también darle a la audiencia la opción que tenga su libertad de pensar. Estamos en un país libre donde puedes pensar, donde puedes, no tienes que tener un pensamiento rígido, bueno, se supone, y puedes irle a quien quieras, como en el fútbol, o no irle a nadie y tener tu propia opinión, que es lo que me gusta, dar opciones de lectura, recomendaciones de fuentes de información, hay muchas, pero tener mucho cuidado en la guerra porque hay muchos intereses, de los medios de comunicación hay mucho dinero de por medio y también de las políticas hay mucho dinero. Lo que dicen que está pasando no necesariamente está pasando y no te lo van a avisar antes. O sea, la estrategia militar es muy sencilla, no avises. No avises antes de actuar. Si avisas antes de actuar, pues el enemigo lo va a saber. Evidentemente no lo van a andar propagando ni lo van a andar diciendo. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos más tarde o mañana o en esta semana en otro video de Rusia, Ucrania, México, Irán, Irak y todo eso. Voy a tratar de tener ahorita más datos diferentes o repetidos también. Gracias por su atención. Buenas tardes.